El propóleo es un desinfectante, fundamentalmente, que utilizan las abejas para prevenir la aparición de patologías. Ellas barnizan el interior de la colmena con propóleo. Te tiñen de amarillo la madera por dentro, te va todo. Antes de que la reina pone un huevo, propolizan. Nace una abeja, va a poner otro huevo la reina, pero antes de que hagan eso, propolizan. Entonces limpian, desinfectan y evitan de esta forma que se propaguen determinados patógenos. Con el compañero acá tenemos una teoría que fue la base de una conversa que hicimos, una conversación online, ¿sí? Una elucubración online abierta, en la que hablábamos y alucinábamos con la idea de hacer la multiplicación de microorganismos eficientes de colmena. Se ha descubierto, es que es como que todo el tiempo estamos descubriendo la rueda, ¿no? Como venimos y descubrimos cosas que en realidad se saben hace 4000 años. Que así como las colmenas, así como, a ver, en las primeras ediciones del libro, y capaz que en la tercera también, nosotros poníamos mucho hincapié en eliminar la masa infectante. Es decir, en mantener una desinfección permanente del material de madera de las colmenas para evitar la acumulación de espora, de hongo, de cosas, que por acumulación alcanzan una masa crítica y gatillan patología. Y eso no lo habíamos cuestionado hasta hace 2 o 3 años atrás. Y de repente caímos en la cuenta de que estábamos cayendo en la misma lógica de la agricultura y su desinfección del suelo. Vamos a desinfectar el suelo porque la microbiología es negativa y hay que eliminarla para evitar que se propague, Y nosotros estábamos aplicando la misma lógica al interior de las colmenas. Vamos a desinfectar sí o sí todas las colmenas, todo el material, todos los años para evitar que Pero resulta que las colmenas cohabitan con macro y microbiología que cumple funciones específicas, simbióticas con el organismo. Anda tú a saber para cuántas cosas que no tenemos idea aún. En Alemania han estado haciendo un estudio al respecto, pero más enfocado en la macrobiota, y han descubierto cómo existen una serie de pequeños insectos que conviven con las abejas y cumplen funciones específicas. Entre una de ellas, el pseudoescorpión, que el otro día encontramos uno en el domo. El pseudoescorpión es un bichito, este tiene 2, 3 milímetros, no sé, una cosita así, chiquita, que tiene unas tenazas igual que un escorpión, pero no tiene cola. Y come barroa. El pseudoescorpión convive con las abejas en el interior de los troncos de los árboles. Y así como el pseudoescorpión, obviamente hay toda una macro y microbiología que cohabita y seguramente se nutre de los azúcares y qué sé yo, y al mismo tiempo genera un efecto simbiótico. Nosotros al sacar las abejas de los troncos de los árboles y meterlos en cajones artificiales y más encima desinfectar, estamos despojando a las abejas de toda una microbiología intestinal que obviamente también cumple una serie de funciones. A partir de ahí, nosotros lo que empezamos a hacer es mantener un inóculo. Porque si es que en la naturaleza las abejas cada cierto tiempo enjambran, hacen un enjambre que es de abandono. Cuando la acumulación de masa infectante ya es demasiada, al cabo de unos años, las colmenas simplemente se van y abandonan la casa y fundan una nueva colonia. En este caso, nosotros no queremos que hagan eso porque no tiene ninguna gracia. Entonces tenemos que nosotros mantener esa masa infectante baja. Pero mantenemos un inóculo. Desinfectamos el cajón, pero no el entretecho. Desinfectamos el entretecho y el cajón, pero no el piso. Es decir, mantenemos una parte del material como inóculo para que esa microbiología que esté ahí se siga desarrollando. Y no expulsamos a los bichos a la entretapa. Bueno, eso no lo hemos hecho nunca. O sea, la mayoría de los bichos que se alojan en la entretapa son totalmente inofensivos para las abejas. UARRE tiene un sistema en que usan un piso sanitario
y debajo del piso sanitario tienen una cámara de macrobiología. Entonces tienen el piso sanitario y una cámara abajo del piso sanitario con paja y pasto y ramitas y cosas para que vivan los bichos que conviven con las abejas. Y eso lo observaron hace muchísimo tiempo. Incluso hay muchas hormigas, sobre todo hormigones, que lejos de atacar a las abejas, buscan el calor y se quedan ahí y tal y conviven. Por ejemplo, las arañas en la entretapa están buenísimas. Las arañas en la entretapa controlan la población de polillas, evitan la propagación de plagas que pueden ser nocivas para las abejas. Siempre estamos buscando esto, bordes de bosque, bordes de monte. El monte hacia el sur, ¿no? Y abierto hacia el norte. El paraguas protegiendo de los vientos, resguardando a la colmena. Esto es el lugar que escoge una colmena. Tú cuando busques dónde poner una colmena, lo que tienes que pensar es, si yo fuera abeja, ¿dónde? Acá. Claro, ¿dónde vivo? En un lugar protegido, resguardado, que me llegue luz pero que no me llegue viento, ¿no? Entonces, un escenario más o menos así, aquí te entran 10 colmenas. Te entran 10 colmenas en media luna, pero tranquilamente. Cuando las colmenas están de 6 marcos para abajo, de población, hay mucho espacio vacío allí dentro. Claro, entonces la colmena para sentirse bien, para sentirse, y se sienten poderosas y se comportan como tales, aunque sea una porquería de familita chica, necesita copar el espacio. Si la colmena copa el espacio, se le sube la moral, es impresionante. De hecho, existen unas colmenitas que se le dicen las colmenitas baby, las colmenitas de fecundación, que son una cosita, la población de un marco, es una colmenita de este porte. Yo trabajé con ella un montón de tiempo, son para fecundar reinas, son como colmena de paso. Entonces tú pones la reina virgen, se fecunda, vuelve, se larga a poner y se va a su destino y pones otra y así. Una colmena de este porte, con nada de abejas, 2000 abejas, en una caja grande se muere al cabo de una semana. Es totalmente incapaz de mantener temperatura y de administrar bien y de autorregularse. Pero tú la pones en una colmenita mini, en la que puede copar el espacio y generar un bolito chico, se comportan como abejas súper poderosas e incluso llegas a tener que alzar esas mini colmenas. Digamos un segundo piso. Son viables. Si la colmena necesita copar el espacio. Entonces, por ejemplo, hasta 7 marcos, 7, 8, 9, 10, te ocupa más de 3/4 de la cámara, está todo bien. Si de 6 hacia abajo te queda mucho espacio vacío, la colmena se empieza a contraer, le va a costar más calentar, ¿no? Porque tiene mucho espacio, poca población, el calor se pierde. Entonces, para evitar el enfriamiento o el exceso de contracción, que es lo que pasa con el enfriamiento, agarras un marco de esto, o sea, sin algún marco viejo, le cortas los alambres y le engrapas un cartón de caja cualquiera, cartón grueso, le engrapas otro por el otro lado y lo rellenas con lo que se te dé la gana, tergopol, lana, ropa vieja, ¿tá? Entonces tú generas un tabique. Entonces dejas a la colmena, por ejemplo, si la colmena está en 6 marcos, la colmena llega a 6 marcos, le dejas un séptimo marco elaborado para cuando empiece a crecer, porque si no te come el cartón, y en el octavo ya le pones este tabique y la colmena pasa a copar el espacio y va a pasar un mucho mejor invierno. Son detallitos insignificantes, pero que marcan mucho la diferencia. Entonces no es una colmena de 5 marcos tabiqueada, te pasa el invierno feliz. Sin tabique, igual capaz que te lo pasa, pero te salen 2 marcos y medio y no en 5. Porque se sigue contrayendo. Y lo que me preguntaban de la cera. La celda. Sí, se los cuento, ¿no? Sí. Esta es una lámina de cera. Es que, viste que la lámina de cera que se pone en los marcos para que las abejas empiecen a trabajar, a estirar, se fundamenta en otra tontería, finalmente. Que es, para empezar, es que me preguntan por el tamaño del hexágono. El problema no es el tamaño del hexágono, el problema es el hexágono. ¿Por qué le ponemos hexágonos en la lámina? ¿Qué onda? ¿Por qué? Claro, si no le ponemos hexágonos, ¿qué no van a hacer? ¿Triángulos? ¿O cuadrados? ¿Qué van a hacer? Pero ellos Entonces, van a hacer siempre hexágonos. es que claro, las abejas construyen hexágonos para hacer su vida por una razón y que lo vienen haciendo hace 100 millones de años. Si nosotros no le ponemos lámina, las abejas van a seguir haciendo hexágonos. Claro. Y ante la pregunta de los 4.9, 5.1, la teoría esta de los milímetros, la pregunta ya está mal formulada desde el principio, porque no todas las abejas son del mismo tamaño.
No todas las abejas son grandes, no todas las abejas son chicas. Hay abejas más grandes, hay abejas más chicas, dependiendo de su biología particular. Pero sí todas trabajan con hexágono. Todas trabajan con hexágono. Hay señores de 1,80 m, señores de 1,50 m, señores y siguen siendo señores. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, la teoría del hexágono, básicamente, o la idea que respalda el hecho de tener que usar esta lámina, es que tiene un tamaño aproximado a la obrera. La celda de obrera es más chica. La celda de zángano es más grande. La hacen bastante más grande. Entonces la teoría es que si es que tú no usas esta guía que tiene todo el hexágono tamaño obrera, entonces las abejas, como son imbéciles, van a ser solamente zángano, se van a volver sanganeras y se van a morir. Entonces estandarizaron. Entonces estandarizaron en base a un supuesto que es totalmente errado, ¿no? O sea, eso podría ser Liso. liso. Sí. Esto alimenta un negocio. El negocio de la cera, que es grande porque es carísima. Está cada vez más cara. En Chile te dicen desde siempre, no, si tú no le pones la lámina, la abeja va a producir menos miel. Y te hacen una conversión que sacaron yo no sé de dónde. Y dicen, una colmena gasta 7 kilos de miel para producir 1 kilo de cera. Y te la sueltan así sin ninguna vergüenza. ¿Y dónde está el azúcar acá? Pruébalo. Esto no está hecho en base a azúcar. La miel no es la materia prima para producir cera. En ese caso lo que producirían menos es polen, porque aquí sí hay lípidos, sí hay grasa, ¿no? Entonces la miel no está relacionada con la producción de cera. Hay una casta completa de abejas que son las abejas cereras, que ellas producen y producen y producen cera, su función es producir cera, le pongas lámina o no le pongas lámina. Nosotros llevamos no sé cuántos años, 10, 15 años trabajando únicamente con una guía pequeña que te agarra el primer alambre, ¿no? Tú puedes cortar la lámina a 1/3 o la puedes cortar a la mitad, según qué tan tensos estén tus alambres. Si tus alambres están bien tensos, puedes cortar la lámina a 1/3, entonces te agarra un solo alambre. Si tus alambres no están tensos, entonces media lámina para que te agarre 2 alambres y no se te desprenda la lámina. Como mis alambres nunca están tensos, porque nunca los tenso, suelo usar media lámina para que me agarre 2 alambres. De la disponibilidad de láminas que tengas. Oye, tú le pones una guía así chiquita Yo uso así. y las abejas te empiezan a estirar todo y lo van a hacer, y eso es lo más importante, en función de su necesidad. Claro, no de la tuya. No de tus ideas preconcebidas sin ningún fundamento. Si necesitan zángano, estiran zángano. Si necesitan obrera, estiran obrera. Si necesitan miel, la celda de miel es ancha y es profunda y es más inclinada. La celda de cría es así, la celda para miel es así. Entonces la colmena empieza a construir de acuerdo a lo que necesita y se hace mucho más eficiente. Y otra cosa, eliminas contaminación, porque esto está lleno de basura. Tiene parafina. Esto tiene parafina sólida, tiene cumafos, tiene piretroides, tiene de todo. Tú tienes una mortalidad básica de larvas todos los años, producto del contacto de las larvas con la lámina de cera. ¿No hacéis su cera? Nosotros tenemos hace muy poquito, tenemos nuestra propia, como red, la red de apicultura regenerativa de Chile tiene su propia estampadora de cosas. Tenemos un circuito cerrado. Si tú no pones nada, las abejas quieren maximizar la eficiencia del uso del espacio y te van a estirar 2 panales, ¿no? O te lo pueden hacer cruzado, o acá mismo te estiran 2 panales y es un desastre. Luego tú no puedes cosechar, no puedes observar. Otra cosa importante, el corte no puede ser vertical. Si tú lo haces vertical, la abeja no construye hacia el lado, la abeja construye hacia abajo. Si tú lo haces vertical, la abeja no va a estirar hacia el lado. Lo que va a hacer es que te va a engordar los panales de los laterales y te va a capturar el marco. Entonces el corte tiene que ser horizontal o diagonal. Tengo una colega que lo que hace es que le puso aquí una lengua de madera larguita y ella ella con un pincel la unta con cera. No, ay, está buenísimo eso. Es una guía. Cuando empieza la primera floración y empieza a desarrollar la población, tú tienes que estar atento fundamentalmente al tema de la reserva. Las colmenas cuando mueren de hambre va a ser no va a ser en invierno. En invierno la colmena no muere, si la colmena se muere de hambre en invierno es porque no le dejaste miel. No. La colmena
con reserva muere de hambre en primavera, sobre todo en ecosistemas donde la primavera es inestable. Porque la población empieza a crecer, la reina empieza a poner huevos, empieza a haber más larvas, se acaban las reservas, el clima está inestable, entonces ya se mantienen porque van a las florcitas, pero de repente está 5 días de lluvia o de frío, se corta el flujo y empieza y ahí se dan las mortalidades. Entonces acá, básicamente en la primera etapa, entre la primera floración y la enjambrazón, tú tienes que estar atento a la alimentación. Hay dos trucos que se hacen durante esa época en que uno no quiere abrir las colmenas. El primero es este, con el brazómetro, tú ves qué pasa con la reserva. Eso tú lo haces en abril todo el rato. Vas colmena por colmena, vale, tiene. Uy, le falta. Claro, ¿de dónde saco? Y esta como, uff, es solo madera. Vale, ¿qué? Entonces... y luego a la salida del invierno tú vas haciendo lo mismo y con eso te haces una idea. Y lo otro que ellas te lo dicen, ¿no? Tú pones la oreja acá y le das un golpe, así, seco, un solo golpe. Dependiendo de cómo te responda, claro, no, está bien o mal. Cuando la colmena está bien, y bien significa, mira, no tenemos frío, no tenemos hambre, está todo tranquilo. Te responden con un zumbido fuerte y corto. Tú le haces tac y te hacen ahí nomás. Y tú sientes que son unas cuantas. Cuando te dicen, mira, estamos cagadas de hambre o hace frío, qué sé yo, tú le haces el golpe y te responden con un zumbido débil y prolongado. Y ahí tú podrías ver que hago, bueno, las abrigo, las alimento, no sé qué. Pero en general nosotros pasamos un montón de meses sin abrir. Entonces vemos que tengan reserva. ¿Qué manejo? Nada, ¿qué manejo? ¿Para qué? ¿No? Pero cuando empiezan a construir cera, cuando empiezan a crecer, ahí empieza el manejo. Ahí tú empiezas a administrar el espacio, no antes. Como si yo cuando le empiezo a poner marcos a la abeja para que construya panales. ¿Cómo lo determino? Porque ella me lo dice. ¿Y cómo me lo dice? Yo abro solo el entretecho. Yo soy un apicultor flojísimo. Abro solo el entretecho y miro y digo, bueno, y cierro, ya está, todo bien. Y de repente abro el entretecho y veo que me empieza a aparecer por los bordes o por arriba del cabezal, me empiezan a hacer cera nueva. Claro. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer cera, yo digo, vale, vamos a empezar a darle espacio. Porque me lo está pidiendo, no porque se me ocurrió. Claro, porque cuando tú, si tú te apuras y las empiezas a presionar, como vamos a crecer, y todavía no están para crecer, las vas a contraer. Si tú te demoras y ellas quieren crecer y tú no les das espacio, se van a ir. Va a haber un enjambre por falta de espacio, no por instinto reproductor. Como queremos crecer, no podemos, chau, ¿no? Entonces, todo hay que leerlo. Y todo te lo van diciendo. Si el manejo es bueno, puede agarrarte varios ciclos. Pero el ciclo de una colmena, por lo menos lo que nosotros hemos visto, es 3 años. ¿Qué significa 3 años? Significa que en 3 años, si no te renovó la reina, si ha tenido una alta intensidad productiva, es probable que decaiga y muera. Pero si la colmena cambia la reina, se puede regenerar y renovar y vivir varios años. Pero finalmente, ¿es la misma o no? No sé. Es que hasta qué punto eres el mismo que hace 20, no sé. Es como el martillo laboral. Aparte que hay otro material. Y hay otros genes. Hay un momento en que sigue siendo el mismo, pero no. Es difuso. Hay una frontera ahí que no está muy La clara. colmena, Puede durarte un montón de años. Yo tengo colmenas que tienen 8 años. Como son media capitalistas algunas veces las abejas también. Tengo una compulsión por acumular y en esa compulsión por acumular se generan los bloqueos. ¿Qué es un bloqueo? Empiezan a competir las pecoreadoras con la reina por espacio. Entonces una reina puede ser buenísima y te pone huevo y te pone huevo y te pone huevo, pero está sola contra 25.000 pecoreadoras. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que la reina está permanentemente en un ciclo de postura, ¿no es cierto? Y va naciendo la abeja y ella va poniendo huevo en la salita donde ya nació. Pero las otras vienen y le ponen néctar y la pecoreadora ella hace su trabajo y dice, no, mira, yo aquí estoy para traer néctar y tú te jodes. Entonces, si tú no vas viendo que tenga espacio la pecoreadora para poner el néctar, puede generar un bloqueo. Y ese bloqueo puede que no pase nada.
Pero vas agrandando. no. Ahí lo que tú puedes hacer es extraigo un poco, le devuelvo el espacio y ellas están contentas. Mientras haya flujo no hay problema. Cuando el flujo se corta o se está cortando, entonces ahí tú tienes que... Ahí tú dices, bien, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto necesitas? ¿Te puedo sacar o no? ¿Sabes? Ahí haces el equilibrio. Puede ser más de una cosecha. Sí. Y ahí es donde ya da lo mismo si se bloquea o no se bloquea, porque acuérdate que tú alcanzaste ese nivel de acumulación prematuramente por manejo. Porque la apicultura es un artificio. Entonces, naturalmente, la colmena probablemente hubiera alcanzado ese nivel de acumulación, pero mucho después. En nuestros estándares, el uso de aislante térmico es obligatorio durante toda la temporada en aquellos ecosistemas donde la temperatura sobrepasa habitualmente los 30 grados. Entonces, si vives en un lugar donde la temperatura, etcétera, aislación térmica permanente. Y te digo, marca la diferencia. Imagínate lo que es vivir con esa temperatura, con ese sol, en una caja de 1 pulgada de madera con una chapa de lata arriba. O sea, pobrecita. Entonces, démosle una mano. Idealmente nunca al sol. Es decir, si tú vives en un lugar donde nunca hace calor y hace mucho frío, no pasa nada con que estén con plena exposición solar. Si vives en un lugar donde la temperatura es alta, lo ideal es que tengan una media sombra. Por ejemplo, esos arbolitos con sombra ligera son perfectos. Que a mediodía le dé una sombra, que le dé el sol en la mañana, que le dé en la tarde, pero que a mediodía tenga una sombra ligera. Sombra ligera, sombra como de aquel árbol, ¿cómo se llama? Paraíso. ¿Es el que sirve para la hormiga? Sí. Ah. Una sombra como la del paraíso, una sombra de un frutal tipo durazno, no una sombra de una higuera o de un... Claro, no un sombrón, no, una sombra suavecita, idealmente una sombra que de un árbol con hoja caduca que durante el invierno te deje pasar los rayos del sol y que durante el verano te tape el... Entonces, en general, cuando nosotros trabajamos en lugares donde tenemos la posibilidad de diseñar los apiarios, que es lo mejor, es lo más lindo que hay, es decir, no voy y las pongo en qué lugar, sino que yo diseño un espacio. Y en ese diseño consideramos la media sombra de árboles con sombra ligera, consideramos la protección de los vientos dominantes, que aún más importante que el frío es el viento. La cantidad de energía que pierden con la exposición al viento es impresionante. Como un manejo perfecto se te puede ir al carajo por tenerlas con una exposición inadecuada al viento. La piquera contraria al viento. Claro, con un viento frío primaveral, por ejemplo, eso es fatal. Entonces, las cortinas cortavientos son importantísimas, pero fundamentales. Y las hierbas aromáticas ricas en timol o mentol, alrededor, debajo, que estén enterradas en menta, en orégano, en tomillo, porque eso va a generar un ambiente hostil hacia la barroa, lo que acompañado de un piso técnico te va a mantener una caída permanente. Entonces, pero un aislante térmico sobre la entretapa, que es por donde más pierden calor y por donde más reciben frío, es una locura cómo te reduce el consumo de reserva. Es una locura. Una vez vi un apiario abandonado, San Vicente de Aguatagua, un apiario completamente abandonado. Pimpe, la persona que era dueña, que tenía demasiadas cosas, era una locura, entonces no se la podía con las abejas, no las vio más. Se le murieron todas de barro, obviamente, excepto 2. ¿Qué era la diferencia? Estaban sepultadas en menta. O sea, las abejas tenían que salir entre la menta. Y no tenía barro. O sea, al final, o sea, el poder de las plantas, claro, cuando estén medias guardaditas a esta hora y tal, tú vas y ahí le pones la menta, el orégano, el tomillo ahí que estén rodeadas de todas esas hierbas y vas a generar un ambiente que naturalmente repela barroa. Y por ejemplo, allá, porque eso es súper interesante, es muy interesante, en muchos lugares tú tienes este escenario. Entonces nomás tienes que poner la colmena. Y en otros lugares no lo tienes, entonces tú lo haces. Y ahí se empiezan a cruzar las disciplinas. Entonces tú fabricas un espacio adecuado para las abejas. En tanto crece, porque no es automático, le generas esto mismo, claro, no tan alto necesariamente, con malla de media sombra, con ramas, con... No, pero siempre atrás, ir poniendo, siempre forestando. Siempre forestando. Por ejemplo, los romeros en muy poco tiempo alcanzan una altura adecuada y un buen tejido para que te genere un cortaviento. Entonces, por ejemplo, donde está el eucalipto,
puedes tener un espacio pero alucinante si empiezas a trabajar este mismo invierno en plantar las especies. Con el tiempo esas especies van a ir generando la cobertura que tú necesitas y mientras tanto crece, le pones un cortaviento artificial que al mismo tiempo va a proteger a esas mismas especies. Una especie que es muy importante en un territorio no necesariamente va a ser importante en otro. Okay. Entonces, finalmente es todo tremendamente relativo, por eso la observación tiene que ser local. Claro. No sé, hay lugares donde el aroma, por ejemplo, en Chile es fundamental y otros lugares donde no lo agarran, no significa nada. ¿Por qué? Porque llueve tanto que la abeja ni siquiera se entera que está el aromaflor. La única mitigación que tú puedes hacer frente a la exposición a los agrotóxicos es que tu entorno inmediato sea lo suficientemente rico y diverso para evitar que las abejas vayan más allá. Tienes a tu favor la ventaja de que la abeja siempre va a priorizar la eficiencia energética. No hay una forma de evitarlo. Lo que tú puedes hacer es mitigar, es disminuir riesgo. Entonces, si tú tienes un sector en uno de los hacia el norte o hacia el sur, tienes una plantación donde aplican mucho agrotóxico, bueno, una densa cortina que impida el arrastre de partículas por el viento o que la disminuya. Una fuerte diversidad, variedad de floraciones en tu terreno para que las abejas prefieran quedarse allí y eviten acercarse a cultivos. Es decir, tú puedes mitigar, pero no puedes resolver. Ahora siempre tenemos que considerar que la mayor fuente de contaminación, que la mayor fuente de venenos va a ser el propio apicultor. Más que el veneno que la abeja va a buscar afuera, es el veneno que la abeja recibe porque tú se lo pones dentro. Entonces podemos bajar eso a cero y tenemos experiencia de los de Gualeguaychú, tienen cultivos, tienen fumigaciones y se las han apañado. San Vicente Tahuatahua, en el corazón de la zona frutícola en Chile, también tenemos apicultores que están trabajando ahí, tienen algún nivel de pérdida, pero se las pueden arreglar más o menos. O sea, ojalá que no tengas ninguno cerca.